Hola con todos los que están aspirando a presentar el concurso de jueces el próximo 23 de julio. Este material ha sido seleccionado para poder facilitar el estudio de quienes aspiran a ese noble dignidad. Entonces, diariamente se estarán pasando los respectivos audios con el material general de las temáticas que se van a preguntar dicho día. Tengamos en cuenta que de acuerdo a las instrucciones dadas, las primeras temáticas generales comprenden las áreas de filosofía del derecho, hermenéutica jurídica, derecho constitucional, derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, teoría general del proceso y teoría general de la prueba, con un total de 35 preguntas. A su vez, teniendo en cuenta las temáticas específicas, está en derecho civil, aspectos sustanciales, procesal como probatorio y componentes derecho que comercial. También estarán preguntándose para quienes ostentan la dignidad de jueces promiscuos municipales las temáticas de derecho penal, de penal general, teoría del delito, bienes jurídicos y procesos penales en un total de 45 preguntas. Adicional a ello, pues sabemos que habrán 50 preguntas que comprenden razonamiento y ofimática. Atendiendo esto, entonces, este material que ha sido seleccionado por parte de la bibliografía que ha suministrado la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, apuntes de las cartillas Legis y adicionalmente conocimiento propio, se procede a dejar registrado el mismo en audio, esperando que sea de su utilidad. Teniendo en cuenta el orden de los componentes que se preguntarían, el primer ítem es en cuanto a la filosofía del derecho. Recordemos entonces que la filosofía del derecho arranca con una disputa que se relaciona en torno a lo que es derecho y lo que es moral. Y de aquí se divide en dos corrientes. Los justnaturalistas, quienes indican que esta relación o esta disputa en torno a derecho y moral resulta ser definitoria, entre tanto que los positivistas señalan que esa relación sí existe, pero que en realidad no ayuda a comprender el mundo de lo jurídico. Recordemos que siempre en las clases de nuestro pregrado se nos hablaba de los casos difíciles y dentro de esos casos difíciles uno otorgado por Austin, en la bibliografía de Austin, el cual comenta del nieto que mata al abuelo para cobrar la herencia. Y entonces se presentan pues las partes en conflicto, entre tanto que los abuelos del nieto dicen que la herencia hay que darse, pues se cumplen las normatividades dispuestas para el efecto, entre tanto que el tribunal que examina la posibilidad de entregar la herencia al nieto indica que por encima de las leyes hay principios morales universales que resultan ser inmutables y nadie puede verse beneficiado de un crimen atroz, o lo que conoceríamos como que nadie puede beneficiarse de su propio dolo. Un argumento es tendiente a decir que los juicios morales son ilusiones. Para escapar de las apreciaciones morales está el Estado de Derecho dando seguridad jurídica, llevando a una valoración objetiva. La corriente del justnaturalismo predica la existencia de principios eternos, al contrario de la variabilidad de las normas humanas que son positivizadas y pueden caer en un rango de hipertrofia normativa. Por lo tanto, estas normas del justnaturalismo deben estar de acuerdo a ese derecho natural. La validez de las leyes humanas está en los principios. Recordemos que esto es el fundamento incluso de la escuela clásica del derecho penal. Hay dos formas básicas de entender las teorías justnaturalistas tradicionales. El uno es el justnaturalismo teológico, en el cual el origen del derecho natural es Dios y por lo tanto las normas positivas se derivan de esa deidad, y el justnaturalismo racionalista, en el cual indica que los principios morales se encuentran su propio fundamento en la razón humana. Uno de los reconocidos justnaturalistas recientes sería Ronald Dworkin. Entre tanto, la otra corriente contraria al justnaturalismo, vendría siendo la del positivismo jurídico. Esta corriente afirma que el derecho son las leyes positivas dictadas por los hombres que se encuentran en concordancia con los principios conocidos por la razón humana. Estamos hablando ya entonces de la codificación. Las primeras contraposiciones que se dieron
fueron precisamente del autor Austin, que ya se mencionó con el caso del nieto que quiere cobrar la herencia. Dentro de las teorías que se pueden identificar de ese normativismo puro está la teoría de Kelsen y la teoría de Hart. Entre tanto, que una variante que se daría, que es la del realismo jurídico, que recordemos que hay un americano y un escandinavo, cuestiona el naturalismo y también cuestiona a ese normativismo excesivo. Dentro de unas corrientes también que se estudian dentro de la filosofía del derecho está el escepticismo ético, en el cual esta corriente indica que no existen juicios morales y si existieran no pueden ser conocidos por el hombre mediante el empleo de la razón. Es un planteamiento dado también por Kelsen. Y la ventaja metodológica, nos dice Hart, debe ser distinguir entre el ser y entre el deber ser. Esas normas del deber ser que vendrían a ser las positivizadas. John Finnis nos indica que los principios morales guían y justifican el derecho positivo. Los principios se justifican en sí mismos. Los sistemas jurídicos crean condiciones para que los hombres puedan perseguir bienes básicos. Los bienes básicos son de igual nivel e importancia, son cosas buenas para la existencia humana que sirven para el florecimiento humano. Hay 7 bienes básicos para la existencia humana, a saber, el primero, la vida, que son aspectos claves para determinar la existencia en forma óptima. El segundo, el conocimiento, que es el deseo de saber. El tercero, el juego, que son acciones para disfrutar sin finalidad. El cuarto, la experiencia de la estética, el goce de la belleza. El 5, la sociabilidad o amistad, que consigue la paz y armonía entre los hombres. El 6, la razonabilidad práctica, suma integralidad, razonamiento y autenticidad. Y el 7, la religión, que es determinado por cada persona responsable al interrogante sobre el origen de las cosas. Existen otros bienes humanos, pero no pueden ser considerados como básicos porque lo que hacen es permitir conseguir algunos de los enumerados 7 básicos. Para definir lo moralmente correcto e incorrecto se necesita de unos bienes intermedios denominadas exigencias básicas de la razonabilidad práctica. Esa razonabilidad práctica se la puede definir como los bienes que no tienen jerarquía entre ellos, por lo que es necesario vías de acción para satisfacer los bienes básicos. Además, se puede definir lo inteligible de lo ininteligible, por ejemplo, el juego versus estudiar una carrera. La razonabilidad práctica constituye un bien básico valioso en sí mismo, siendo además un proceso que distingue el pensamiento correcto del incorrecto. Esta puede ser entonces una base para poder adoptar una decisión que posteriormente, pues en todas las áreas del derecho, resultan ser de mucha importancia. Esas exigencias básicas de la razonabilidad práctica están compuestas por unas pautas de carácter metodológico. Dichas pautas de carácter metodológico son 9. Toda persona debe tener propósitos o compromisos realizables que sustituyan un plan de vida racional, es el primero. El segundo, para cumplir el plan racional de vida, no debe tener preferencias arbitrarias entre los bienes básicos. Puede haber preferencia, pero no desatender los otros. La diferencia está entre los distintos planes de vida, es la importancia que se le otorga a un bien básico. No debe haber preferencias arbitrarias entre las personas para conseguir los bienes básicos. Tratar a los demás como quiero que me traten a mí es el tercera de estas exigencias básicas. Se debe mantener una distancia de los proyectos que se persiguen en la vida para buscar la consecución de los bienes básicos pese a lo cambiante de la existencia humana. Como quinto se debe ser fiel al plan de vida elegido. La fidelidad al propósito debe equilibrarse con un cambio en ellos. 6. Realizar las acciones para lograr los objetivos, no perder oportunidades que utilizan métodos ineficaces. 7. El fin no justifica los medios cuando supone un daño al bien básico, ni siquiera cuando el beneficio es más grande que el daño. Vemos aquí cómo se invoca a ese gran texto de Maquiavelo. 8. Se debe fomentar al bien de la propia comunidad. Y 9. Se debe actuar con la conciencia. Las 9 pautas forman el contenido del derecho natural
y con ello se entiende por derecho natural cada una de las exigencias es una pauta o forma de la obligación moral. En cuanto al derecho natural y el derecho positivo, hay principios que facilitan el florecimiento humano. Para ello, el derecho positivo debe ser la aplicación de exigencias. Finis señala que las leyes humanas, para que sean correctas, deben perseguir la razonabilidad práctica. Ve como importante este autor que las leyes humanas sean correctas y sigan la razonabilidad práctica, desencadenando que no hay deber moral de acatar leyes contrarias a la razonabilidad práctica, salvo cuando la obediencia sea necesaria para evitar que el sistema legal pierda eficacia. En un ejemplo adicional, un piloto con un avión lleno de radicales, bajo la teoría de Finis, el piloto no tiene por qué hacerles daño. Si la orden de derribar aviones que haya sido secuestrado se trata de una norma injusta, por lo cual se debe derribar contextualmente si es necesario desobedecer una norma injusta para que el sistema jurídico no pierda eficacia. El positivismo escéptico de Hans Kelsen, enmarcado en ese escepticismo, el derecho debe eliminar todos los elementos sociológicos, políticos y morales. En cuanto a la teoría pura del derecho, lo que importa son las normas positivas. La norma jurídica es un deber ser que, de incumplirse, se impone una sanción. Kelsen nos indica que define el delito o acto jurídico como una conducta prohibida, como una conducta que debe terminar en una sanción. En ese sentido, una conducta que se considere inmoral puede ser delito y sancionado. Ejemplo, tener más de dos hijos. Frente a ello, debe valorarse lo que sociológicamente se considere, sino simplemente debe verse los postulados metodológicos que inspiran la teoría pura del derecho. Si el deber jurídico es la conducta opuesta al acto antijurídico. El derecho El derecho subjetivo es afirmar que otra persona está obligada a realizar una conducta con relación a esa obligación. Bajo la teoría pura, no hay argumentos morales que permitan justificar o criticar el ordenamiento jurídico. Entrando a los temas de validez de la pirámide jurídica para Kelsen, esa validez es la existencia específica de normas jurídicas, cuando se creó siguiendo los procedimientos y con el contenido que indica una norma superior. Es decir, una norma superior habilita los contenidos y los procedimientos de una norma de inferior jerarquía. Esto bajo el entendido de que existe una norma fundante de la que se deriva la validez de todo el ordenamiento jurídico. Esa cadena de validez lleva a la imagen de pirámide. Esa norma fundante fue la que generó la más grande crítica finalmente a esta corriente positivista. En cuanto a las críticas que se realizan al justnaturalismo, Kelsen, como un representante del positivismo, critica al derecho natural porque no distingue el ser del deber ser, por lo que se confunden las leyes de la naturaleza que rigen el mundo físico y las leyes que distinguen la conducta humana. Las primeras son descriptivas y son consideradas verdaderas o falsas, entre tanto que las segundas tienen un carácter prescriptivo que guían el comportamiento y pueden realizar juicios de valor. Considera Kelsen que el justnaturalismo no puede inferir las leyes del derecho natural, sino que lo hace a partir de la concepción del hombre. Esa concepción hace que varíe el derecho natural entre culturas y tiempo. Como los derechos morales son subjetivos, no puede haber acuerdo entre cuáles son esos principios. La segunda crítica que se hace al justnaturalismo es en torno al papel del derecho positivo, pues si el derecho natural entiende que los principios se los conoce aplicando la razón humana, ya no sería necesario el derecho positivo para el funcionamiento de la sociedad, pues bastara con aplicar al conflicto simplemente el derecho natural.
Otra de las críticas es que los justnaturalistas dicen que el derecho positivo tiene coerción para ser cumplido, lo que es contradictorio, pues entiende que los hombres son buenos por naturaleza y se contradicen más cuando plantean el justnaturalismo nuevamente que son malos por naturaleza. Dice que el derecho natural perdura porque los hombres necesitan de juicios de valor que tienen origen en la conciencia, siendo relativos y por lo tanto no son ni verdaderos ni falsos. Indicó además que la idea de justicia absoluta es una idea totalmente irracional. Descarta además la importancia de tener un deber jurídico y no un deber moral, por lo que la decisión del piloto de derribar el avión en el ejemplo anterior estaría sustentada en principios de moralidad universal, objetivos y verdaderos. Por su parte, el positivismo metodológico de Hart intenta responder tres interrogantes. ¿Qué diferencia y similitud hay entre las órdenes dadas con amenaza y con la obligación moral a ser cumplidas? Además, plantea la duda de qué son reglas y si el derecho solo son reglas. El concepto de derecho, el derecho como normas respaldadas por amenazas emitidas por amenazas. Hart presenta un modelo simple. Existen unas reglas primarias y secundarias. En este componente de reglas primarias y secundarias hay normas que otorgan potestades sin sanción. Solo son normas genuinas. Las objeciones que pueden presentarse si se considera el origen de las normas son dos. Hay normas dadas por la costumbre y no son creadas. Esta es una crítica que se puede hacer. Y hay normas que se aplican a las mismas autoridades que se emiten incluso. Y un segundo grupo de normas dentro de este modelo simple es la regla de reconocimiento, que tiene unas propiedades de regla secundaria y puede ser vista desde un punto de vista interno y externo. Las normas vienen de un soberano. Como hay muchos soberanos, hay una pluralidad de sistemas jurídicos. La crítica es que no explica cuándo el soberano debe ser reemplazado. Hay lugares donde no hay ciudadanos, sino legislaturas. Hart propone una teoría de la decisión judicial. Hart defiende la distinción de lo que es derecho y de lo que debe ser derecho. Según, relación entre normas jurídicas particulares y la moral. No importa si una norma jurídica no coincide con la moral. Tampoco una norma moral deseable no puede inferirse que sea jurídica. Hay una relación entre el sistema jurídico y la moral. Entre los sistemas jurídicos hay un mínimo de moral compartidos por todos los que viven en sociedad. Otras posibles relaciones entre el derecho y la moral. El desarrollo del derecho ha sido influido por las doctrinas, principios morales. Los jueces a veces tienen que decidir sobre valoraciones morales. Con los derechos subjetivos, las normas que otorgan derechos subjetivos no pueden estar justificadas en la moral ni deben ser confundidas con la moral para poder existir. Con la decisión judicial en casos controvertidos, estos deben ser resueltos con pautas valorativas. En los casos fáciles, se aplica la norma jurídica sin elección discrecional. Oposición a los regímenes considerados inmorales. La respuesta a si una norma jurídica es válida la contesta la teoría jurídica, y si una norma jurídica debe ser obedecida, la contesta la teoría de la moral. La posibilidad del conocimiento moral es irrelevante para el positivismo. Para Hart, cuando el lenguaje no da los recursos, no hay que exponerse a la crítica moral. Entonces, bajo este concepto y para este autor, el piloto, en el ejemplo que traíamos, debe preguntarse si la norma es válida y tiene la obligación moral de ser acatada. Por otra parte, tenemos el justnaturalismo de Dworkin. Y de esto recordemos el texto muy leído entre el debate de Hart con Dworkin. Y es que la idea de Dworkin es que el derecho se compone de reglas y principios, y que estos últimos son proposiciones morales y hay dos maneras de entenderlos. Uno, que son iguales a las reglas, y dos, que no son iguales a las reglas y existen sobre el derecho incluso. Los jueces deben tener pautas para rechazar o alterar una regla.
Esas pautas son los principios jurídicos, esos gran principios jurídicos que recordemos que posteriormente Robert Alexy pues se encarga de hablar de la colisión de los mismos y cómo se zanjaría por medio de los respectivos test de proporcionalidad. Si se acepta la primera manera, es decir, aquella manera en que son reglas, se debe abandonar la tesis de Hart, porque abandonar la idea de regla de reconocimiento, pues no se puede relacionar los principios con actos de promulgación. Y dos, la discrecionalidad judicial en casos difíciles, los principios no pueden ser considerados como pautas extrajurídicas. Plantea Dworkin que hay respuestas correctas en los casos difíciles. No deciden en forma discrecional como lo hace el positivismo, porque el juez se convertiría prácticamente en un legislador, por lo que debe resolverse con principios. Asimila la idea de corrección con la de mejor fundamentación, es decir, Dworkin cambia la corrección por la idea de mejor fundamentación. Hablando del juez Hércules, quien es capaz de resolver todas las contradicciones. Como ese juez no existe, debe buscar los mejores argumentos, lo que se conoce hoy como la respuesta correcta. E incluso desde la dialéctica pensar que el derecho es argumento. El derecho como integridad, los principios y las reglas son materiales para resolver conflictos jurídicos. El derecho no es una obra terminada, sino que debe llevarse a cabo mediante la interpretación. Dworkin considera la integralidad como una virtud política central que da lugar a dos principios. El principio legislativo de integridad, donde los legisladores deben hacer un conjunto total del derecho, y el segundo principio, que es el principio judicial de integridad, donde es la labor de los jueces que deben identificar derechos, deberes jurídicos como si fueran hechos por un único autor. Para Dworkin, entonces, en el caso del piloto no se tendría una respuesta correcta, pues depende del momento histórico y del sistema jurídico. Ahora bien, veamos algunos puntos importantes dentro del sistema jurídico para poder entender lo que son normas. Y para eso nos vamos a hablar de unas normas que son conocidas como las normas principales. Estas normas principales se pueden dividir en tres. En reglas definitorias. Esas reglas definitorias determinan las reglas de juego. El juego, los movimientos, y determina los movimientos correctos, desde la actividad de jugadas permitidas. Y determina además los movimientos incorrectos. Son parecidas a las reglas de gramática. A su vez hay un segundo grupo que son las prescripciones. Esas prescripciones tienen origen en la voluntad de una autoridad normativa. Son destinadas o dirigidas a algún agente y buscan que el sujeto normativo se comporte de una manera determinada. Este tipo de prescripciones, que son las que usamos mucho el término, deben ser promulgadas con sanción en caso de desobediencia. Estas son muy parecidas a los permisos que se pueden dar dentro de las relaciones de padres e hijos. Y un tercer grupo de reglas son las directrices o reglas técnicas, que son una fórmula o un medio para alcanzar un fin. La oración es condicional, deben estar condicionadas. Y hay unas reglas menores, que son las costumbres. No necesitan promulgación, son implícitas y las determinan la forma de vida en sociedad. Para las costumbres, las características básicas, que sean uniformes, que sean repetidas en el tiempo y que sean públicas, así como también que se encuentren vigentes. Un segundo grupo de reglas menores son los principios morales, una especie de prescripciones, y unas reglas ideales que establecen patrones de bondad para que una persona sea considerada como buena. Una norma jurídica, la norma jurídica a la que se denomina prescripción, posee 6 componentes, y recordemos con esto nuestros primeros años de derecho. El carácter, el contenido, la condición de aplicación, estos tres forman el núcleo normativo, el carácter, contenido y condición de aplicación. Y a su vez, la autoridad, el sujeto y la ocasión son exclusivos de este tipo de normas jurídicas.
Recordemos entonces que el carácter se expresa como permiso, prohibición, mandato u orden. La permisión puede ser débil, debe ser la ausencia de prohibición, se lo toma como permitidos. La fuente son permitidos expresamente. El contenido son los actos u abstenciones. Si la actividad resulta permitida, prohibida u obligatoria. Se identifica de un suceso, pues requiere de un agente que lo lleve a cabo. Hay unas condiciones de aplicación también dentro de las prescripciones, toda vez que la condición de aplicación son condiciones para hacer aquello del contenido. Pueden ser categóricas, una condición de aplicación para que se cumpla con el contenido. Un ejemplo, abra la puerta. La condición es que la puerta esté cerrada para poder abrirla. Y unas que pueden ser hipotéticas, es decir, pueden ser categóricas o pueden ser hipotéticas. Además de la condición derivada del contenido, hay otra condición expresa. Abra la puerta los días domingos. Continuando con estos ítems, sigue el de autoridad. La autoridad es el agente que emite la prescripción. El agente puede ser personal o dividido en agentes individuales y colectivos, o puede ser incluso impersonal. Normalmente lo realiza un acto de corporación o una corporación. El sujeto es a quienes la prescripción está dirigida. Puede ser particular, cualquier ser humano en específicamente, o puede ser general, a todos los ciudadanos o asociados. La ocasión es la mención en que la formulación de la prescripción de una localización espacio-temporal para la conducta que regula. Recordemos que no todas las normas son para todos los ciudadanos. La promulgación es la formulación de la norma utilizando para ello el lenguaje. Y la sanción es la amenaza y castigo por la desobediencia de la norma para que ésta sea eficaz, es decir, para que se cumpla. Las normas jurídicas. No todas las prescripciones son de interés para el derecho. Solo interesan aquellas que son o que componen las normas jurídicas. Para Hart, las reglas que integran los sistemas jurídicos son reglas sociales, como también lo son los hábitos que son generales, pero que se diferencian por tres características. 1. Crítica y presión social. El hábito no es susceptible de crítica. La regla sí, la norma sí. 2. La desviación y legitimidad de la crítica. En las reglas sociales, las críticas son legítimas. Y 3. El aspecto interno se nota que es una pauta general. Hay diversos tipos de reglas en los sistemas jurídicos. Hay reglas de obligación dirigidas a los súbditos. Hay unas reglas de cambio, denominadas reglas de cambio, que determinan la forma de ingresar, modificar o eliminar las reglas del sistema. Recordemos entonces que dentro de nuestro derecho administrativo se nos ha indicado cuáles son las reglas estatutarias, las reglas marco, y entonces estas reglas de cambio determinan forma de ingresar, modificar o eliminar reglas del sistema. Hay unas reglas de adjudicación, que son las que establecen los órganos para dirimir los conflictos, y hay unas reglas de reconocimiento, que son criterios para reconocer el sistema jurídico. Como siempre se habló de la sanción jurídica, es necesario que Hart y Kelsen hablen de la norma incompleta. Se trata de un conjunto finito de enunciados de los que se derivan consecuencias lógicas. Ella lleva a que se sistematice este ordenamiento jurídico. Hay una diversidad, además, de normas jurídicas. En la noción de enunciado jurídico engloba toda, las reglas definitorias, dando significado a muchos términos, prescripciones, la norma con coacción, que también puede ser alguna que autoriza. Hay directrices o reglas técnicas, por ejemplo, la que se describe cómo se hace un testamento, las costumbres, si ya están normativizadas, recordemos que son prescripciones, los principios morales, que forman parte de los enunciados, reglas ideales, que son indeterminaciones normativas que se vuelven ideales. Viene un tema bastante interesante, que es aquel contenido en las normas y principios. Dworkin habla de los principios como un conducto de excepciones que no pueden ser listadas,
además que tienen peso o importancia a diferencia de lo que son las reglas. Habla entonces de la derrotabilidad. La regla se aplica a todo o nada. Si es válida, debe ser aceptada. Para que no haya dificultad, se deben hacer todas las excepciones que se puedan prestar, mientras que los principios no tienen condiciones para su aplicación. Para Dworkin, tanto las reglas como los principios son enunciados condicionales. En un enunciado pueden haber muchas condiciones. Si esto es un automóvil, entonces puedes trasladarte de un lugar a otro en él. La falsedad de cualquiera de estos enunciados derrota el enunciado condicional. La diferencia funcional, el peso. Si dos reglas entran en conflicto, una de ellas no puede ser considerada regla válida. Esta es la colisión que habría entre reglas. Se elimina de acuerdo a los criterios que nos han enseñado, especialidad, temporalidad, entre otras. Entre tanto, que tenemos que la importancia teórica de la distinción se identifican dos teorías. El positivismo jurídico excluyente, todo se define por las reglas de reconocimiento, y el positivismo jurídico incluyente, algo se resuelve con pautas de origen del sistema y otros por los contenidos morales. La discrecionalidad judicial. En el derecho hay zonas de penumbra, recordemos, hay zonas que no están debidamente zanjadas cómo puede darse el tratamiento. Y entonces, una pregunta, a una patineta, una monopatineta se le puede considerar vehículo y entonces este debe cumplir toda la normatividad de tránsito como si fuera un automotor. Ello porque las palabras pueden tener un grado de indeterminación. Los casos fáciles se resuelven con las palabras y la racionalidad formal de una consecuencia lógica, de una coherencia. El uso de las fuentes del derecho, el reconocimiento de los hechos probados, la no utilización de los criterios éticos o políticos. Mientras que los casos difíciles, con la discrecionalidad, pues puede ofrecer varias respuestas correctas, atendiendo que los principios son mandatos de optimización y cada uno debe ceder conforme se satisface el otro. ¿Qué viene siendo la sentencia judicial como argumentación? Y como para ir entrando en el siguiente tema de hermenéutica jurídica. Los enunciados que constituyen razones es una premisa. Un buen argumento necesita de muchas premisas verdaderas y también de una forma lógica. Para demostrar aceptabilidad de las premisas se requiere de subargumentos y que estén enlazados. La lógica sistematiza reglas de corrección o incorrección de un argumento. Hay argumentos deductivos donde las premisas son verdaderas y la conclusión debe ser necesariamente verdadera. Es una lógica formal. Los argumentos inductivos, su forma lógica, no garantiza necesariamente tener una conclusión verdadera. La lógica informal cataloga los malos argumentos inductivos que se conocen como falacias, de las cuales hay de diferente tipo, como por ejemplo la falacia de autoridad, que es porque lo dice una persona que consideramos mantiene un cierto nivel que vincula, y por otra parte hay otra falacia que es la popular, que es donde está sentada la creencia de la mayoría de la gente. Se puede descartar 4 tipos de problemas en el marco de una argumentación jurídica. No todos se deben presentar en la misma sentencia. Pueden haber en las sentencias problemas de relevancia. Para responder, ¿qué enunciados jurídicos se debe utilizar para resolver este caso? Es decir, la identificación de las normas para resolver determinado asunto. 2. Puede haber problemas de interpretación. Identificadas las normas, ¿cómo se deben entender los términos de dichos enunciados? ¿O cómo deben interpretarse esos enunciados? ¿Cómo debo entender en este caso que se trata de un feminicidio, por ejemplo, cuando se hace alusión a mujer o por razón de su género? Entonces, ¿incluye a comunidad LGTBI? 3. Problemas de prueba. El caso individual ha tenido lugar. ¿Están probados los hechos que permiten determinar la existencia de ese caso? Y un cuarto problema es el de calificación. El caso individual de X caso, una instancia de aplicación del caso genérico descrito en el enunciado jurídico general con el que se pretende fundar la decisión. Estoy hablando de un precedente.
También es importante que dentro de la filosofía del derecho recordemos lo que es el utilitarismo. Y podemos recordar que el utilitarismo es la máxima felicidad para el mayor número de personas. Con esto se puede considerar entonces que es una teoría ética consecuencialista, pues se juzga en función de las consecuencias que se pueden atribuir a las distintas opciones que se pretendan evaluar, acciones, políticas o instituciones. Adicionalmente, se puede decir que el utilitarismo es individualista, porque la evaluación de las consecuencias que se postula se lleva a cabo sumando o agregando el bien de cada uno de los individuos de la sociedad. En ella, el bien de la colectividad es idéntico a la suma de bienes de cada una de sus partes. Y bienestarista, ya que el bien de los individuos se identifica con su nivel de bienestar, de una idea de lo que es bienestar, y lo único que se debe tener en cuenta al evaluar las consecuencias es una acción política o institución. Desde la ética se plantean dos objeciones serias al utilitarismo, por su posición frente a la desigualdad y la forma de concebir esos derechos individuales, quizás sacrificando otros de unos pocos. Esto se puede tener en cuenta para analizar ese rol contramayoritario cuando se estudian los roles de la Corte Constitucional. Otra corriente es el libertarismo, que es la idea básica sobre la cual se articula que la dignidad fundamental de cada persona, entendida como el ejercicio soberano del arbitrio, de la libertad, de la elección, en el marco de un sistema coherente de derechos individuales, no puede ser menoscabada en pos de un imperativo colectivo. Si para los utilitaristas una sociedad justa es la sociedad en la que la mayoría de sus miembros son felices, para los libertaristas la única forma en la que una sociedad puede ser justa es siendo una sociedad libre. Recordemos que estos son postulados decimonónicos del Estado moderno. El marxismo es una forma de entender la dimensión ética que consiste en considerar que ella aboga por abolir la alienación, entendida como actividades humanas basadas en la obligación de subvenir a necesidades materiales y que no tienen un fin en sí mismas ni en la realización personal de quien las llevó a cabo. Otra interpretación normativa posible dentro de este proyecto del marxismo es que se articula una concepción radicalmente igualitaria de la justicia, según la cual el objetivo es construir una sociedad en la que haya abolido por completo la explotación del hombre por el hombre, que es la característica definitoria de la sociedad de clases y del capitalismo en particular. Entender que para el marxismo el derecho simplemente es un instrumento para poder continuar con la dominación de clases donde salen favorecidos solo unos pocos. Y el libertarismo igualitario, que plantea que una sociedad justa es aquella dotada de instituciones que reparten los bienes primarios sociales, libertades fundamentales, oportunidades de acceso a posiciones sociales y ventajas socioeconómicas, de manera equitativa entre sus miembros, sin perder el punto de vista de que difieren unos de otros en bienes primarios naturales que poseen, como por ejemplo la salud o determinados talentos.